absolutamente nadie te puede a ti obligar a que entre a una abogado con una mascarilla. Tengan cuidado que viene por ahí. Tengan cuidado que viene por ahí. Viene por ahí, viene por ahí. Está en el aire sentido común. Hace unos días el presidente Luis Abinader habló y quitaba todas las medidas restrictivas debido al COVID-19, que incluían no hay sanción por no presentarte a lugares públicos y privados con la tarjeta de vacunación, que tampoco con la mascarilla y eso. Y obviamente dominicano al fin, esto armó un tema, gente diciendo que por qué si días antes de quitar la medida, el Ministerio de Salud estaba reclamando, o sea, que se ponga la tercera dosis, creo que era, y días después viene el presidente Abinader y quita todas las medidas restrictivas. ¿Cuál es la posición de nosotros para hablarle al público acerca de la mascarilla? ¿Lo ven bien que ya no se use? ¿Por qué en algunos lugares, a pesar de lo que dijo el presidente de la República, no puedes acceder sin la mascarilla? Para pasar a ustedes, quiero decirle algo que pasó en un banco. Yo fui a un banco a hacer la fila. Obviamente hay gente que la sigue usando, hay gente que sigue llevando su tarjeta por si acaso. Y un ciudadano entra al banco sin mascarilla y sin tarjeta. El seguridad le dice dónde está su tarjeta de vacunación, por qué no usa mascarilla. Y él le dijo, usted es más que el presidente de la República. O sea, el presidente dijo que ya no era necesario, o sea, era opcional. Si el presidente habla, se puede poner, esas instituciones públicas y privadas pueden poner sus propias reglas. Ese mismo caso me pasó a mí. Yo entré toda yo, sin mascarilla, siendo libre para dar la viaje. Dios mío, y yo veo a todo el mundo que tiene la mascarilla, pero yo digo, bueno, se están protegiendo. Y paso, el chico cuando yo voy a pagar me dice, joven, ¿y su mascarilla? Yo le dije, ¿es obligatorio? Y él me dijo, sí, aquí en este lugar es obligatorio. Entonces yo dije, ¿cuál? O sea, dígame, ¿cuál es la contradicción que hay? Bueno, un tema muy interesante. Es un tema muy interesante que realmente nos agrada tocar hoy para arrojar un poquito de luz, ¿verdad?, a nuestra población y a nosotros mismos. Y el detalle es el siguiente, que lo que hay que hacer es retrotraerse un poquito y preguntarse quién fue que dio la decisión o la orden de que había que presentar una tarjeta de vacuna y utilizar mascarilla. ¿Quién fue el que lo hizo? Fue el Poder Ejecutivo. Exactamente. Entonces ese mismo Poder Ejecutivo, porque previo a ese decreto a nadie le exigía una mascarilla en ningún tipo de establecimiento comercial, no se lo exigía. Entonces, luego que el presidente emite otro decreto dejando sin efecto lo que había hecho previamente, entonces no existe ninguna posibilidad en términos legales de que una empresa decida que usted tiene obligatoriamente que entrar con una mascarilla porque estaría desacatando lo que es un decreto. Y en términos jerárquicos, lo que tiene que ver con las leyes, los decretos se encuentran posicionados en el escalafón un punto debajo de las leyes. Entonces, todo lo que usted pueda hacer, digamos que reglamento, una resolución, está por debajo de un decreto. La posición de un presidente cuando emite un decreto solamente puede ser revertida por el poder legislativo. Eso es lo que yo digo, porque es que después salió el Ministerio de Salud. Sí. Entonces nos dice eso y, o sea... Sí, pero el ministro de Salud, lo que hay que entender, todo es estudiar cómo está organizado el sistema político de República Dominicana. El ministro de Salud Pública es un subordinado del presidente de la República, Claro. que lo nombró él. Y si yo lo nombro a usted no puede emitir una resolución diciendo que lo que yo digo es mentira, porque yo fui que lo puse ahí.
y el día que yo quiera los muevo. Sí, pero no necesariamente, porque o sea, en este caso entendemos la postura que, aunque el presidente lo que aclaró, si no tengo mal entendido, es que él le dejaba a criterio personal, que él quitaba las restricciones, pero quedaba a criterio personal. Lógicamente. Entonces, eso. mi criterio personal de mi negocio, yo digo que si usted va a entrar, entre con mascarilla. No. Se Hay que dejó a aclarar. criterio personal, como Ah. bien tú lo estableces. Pero si tú me dices, bueno, el que la quiera usar que la use, usted no me puede decir en la entrada, no, que usted tiene que utilizarla obligatoriamente, me la está imponiendo. No, Exacto. pero Me la es- estoy no, imponiendo. ese es mi negocio. No, pero tu negocio. Sí. Y porque sea tu negocio, entonces tú tienes la libertad a dejar que la persona acceda de la determinada forma que tú consideres. O sea, si tú entiendes eso es discriminatorio, Sí. iba ahí, al 39 de la Constitución. Si tú dices, no, para entrar aquí tiene que ser obligatoriamente con traje. Otro entra con traje. Entonces, porque yo no tengo traje, no puedo entrar. Eso al se llaman establecimiento. etiquetas de protocolo. O sea, No, pero- sí, pero ok, entiendo tu postura y entendemos lo legal. Ejemplo, yo como personal de la salud, yo tengo que seguir usando mi mascarilla, tengo que seguir. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos trabajando. Eso no se ha dicho que se erradicó el COVID. Pero, Él quitó las restricciones, pero el cuidado personal de cada persona pero eso se, es personal de la- Pero- se mantiene. Entonces, tú dices que él dijo y que el Poder Ejecutivo perfecto, pero yo entiendo que tengo empleados, que tengo personas que trabajan para mí, que cada vez que tengo una licencia médica de un empleado por Pero COVID, ahí se entiende que a los empleados sí él puede mandar sobre los empleados, pero no sobre los consumidores que vayan a Pero entrar al es, establecimiento. pero es que hay un detalle sumamente importante que lo estamos obviando. Un detalle importante que lo estamos obviando. Hay una decisión ejecutiva. Entonces, no, a los empleados tienen que venir obligatoriamente con mascarilla. ¿Por qué usted me impone? ¿Por qué? Si hay un decreto que dice que no, que a criterio. O sea, una regla que yo establezca en mi empresa está por encima de un decreto. Vamos a pensarlo. Fíjate algo. Simplemente para arrojar un poquito de luz, vámonos al código laboral. Llegamos acá. Yo digo, bueno, yo quiero contratarte, no hay problema. Sí, vamos a firmar este documento, este contrato. A ti no se te va a pagar, tú vas a trabajar de manera gratuita. Y vamos a firmarlo y vamos a ver si tiene validez. Exacto. Pero lo acordamos. Lo acordamos y lo firmamos. No tiene validez, carece de validez. ¿Por qué? Porque riñe contra lo que establece la ley. Todo lo que riñe en contra de lo que establece una norma será considerado nulo. Eso lo No, establece nuestra norma. y cuando el presidente hace unos meses emitió el decreto del aumento salarial, todas las empresas tuvieron que acatarlo. Es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio. No es que aquí esto es privado y le vamos a pagar lo que dice la empresa. Es de No carácter es así, obligatorio. porque es un decreto presidencial. Es en obligatorio. el decreto que te dijo, el decreto obligatorio, el desuso de la mascarilla. No, Bueno, se puede. eso se deja según, A opción. según Es que él dejó una a ventana, opción. él dejó una Pero a opción de ventana. quién, de De cada la quien. persona, no de la empresa. No de la empresa, de cada quien como individuo. no de la particular. Entiendo, como de manera individual. Pero es que, óigame, señores, no podemos todavía en la actualidad de forma literal, porque la vacuna fue así mismo, dijeron, no, mañana que si no tal fecha no pueden entrar a los lugares, sino porque había un decreto. La gente se respetaron el decreto y fueron a vacunarse. Bueno, yo- La tasa de pacientes que se han vacunado, tú la puedes ver, y no llegamos al 70 y quitaron el uso de la mascarilla. Bueno. Y se dijo, la ONU dijo, la Organización Mundial de la Salud dijo, que en 9 años es que se podía completar en un país el 70% de los pacientes vacunados. bueno, eso no Mire, es un reglamento, eso- es una constitución, por eso es cuando Eso- aquí... Por eso es que estamos hablando del atentado contra la salud personal de cada persona y él dejó una ventana clara. Mire, yo creo que parte del problema es, comenzando desde los inicios, el siguiente. Cuando inició esto del COVID, se sabe que hubo mucha desinformación, pero también hubo mucha información que puso en duda a los ciudadanos, por lo cual muchos creían que había gato entre macuto, por ejemplo. Yo recuerdo que en lo primero decían, al que le dio COVID se murió, entiérralo. Entonces, de repente, Italia dice, no vamos a enterrar a nadie, vamos a probar 50, 100 gente. Y ahí es que se dan cuenta que el COVID lo que hacía era crear como una especie de coágulo en los pulmones, tú me corregirás si estoy equivocado. Italia demanda a la OMS. Entonces tú te pones a pensar cosas como esa y dices, pero ven acá, el método científico lo que manda es observación, Estudio, hipótesis, hipótesis. experimentación. Y en ese entonces yo decía, pero yo pensaba que la OMS era una institución
que permitía el libre estudio a todos sus países, ¿verdad? Tenemos la enfermedad en todos los sitios, estudia a todo el mundo y las informaciones que se vayan encontrando me las van enviando. No, es una organización dictatorial, hagan esto. Y se acabó. Voy, entonces, a partir de ahí la gente comenzó como, pero ven acá. Por ejemplo, y comenzaron a decir que no usen aspirina. ¿Ustedes recuerdan eso? Y después la estaban recomendando porque la vean. La ivermectina. No, aspirina. Aspirina, sí. Porque la aspirina es un antioxidante, anticoagulante, gracias. Entonces tú dices, contra, entonces lamentablemente, sea por mal manejo de la información, muchos de los ciudadanos no le creían mucho a ninguna de las organizaciones que están manejando el tema. Voy para allá. Que sí, que gente se estaba muriendo, que ellos cuánto, pero no, es que mucha gente dijo, déjame llamar a un par de gente. Yo tengo un par de amigos que dijeron, oye, yo llamé a 10 gente en diferentes países. ¿Tú conocías a alguien que se había muerto de eso? No. O sea, se murieron mucha gente, está bien, se murieron mucha gente. Okay. Entonces, ¿a qué se le atribuye la muerte de no, está bien, no estoy diciendo que no estoy diciendo que no se murió gente por COVID. Lo que estoy diciendo que mucha gente, entonces, con esa duda fue que se trajo la vacuna. Pero ya la gente tenía una duda, una falta de credibilidad a los medios y a las organizaciones que estaban encima del problema. Entonces de repente tú tienes informaciones de que la misma gente que te dijo que no estudian los cuerpos, tuvo que otro darse cuenta del problema. Y entonces por lo que tú me decías, que no lo use, después que lo use. No lo use porque es problemático, si tú sabes el problema, entonces después que el otro descubre, tú me dices que sí lo use. Entonces la gente... Se adivinó mucho. Vamos. Es algo que se desconocía totalmente. Pero está bien. Por República Dominicana. Pero que hay cosas. No, y porque se habló primero, vamos a hablar de la vacuna. Sí. Primero era una, Ajá. luego dos, Sí. luego la tercera de refuerzo diferente a la primera. Entonces tú analizando dices, pues entonces las dos que me pusieron de ese laboratorio no sirvieron. ¿Por qué la tercera? Entonces todo eso les resta credibilidad a ellos mismos. Entonces, ¿cuál fue el problema principal del COVID-19? Que nadie tenía conocimiento, incluso estaban recomendando medicamentos que ni ellos, yo creo, ahora que hago ese comentario, yo creo que mucha gente murió por eso, porque le estaban dando medicamentos que ni siquiera era para eso. Es que la gente no sabía qué dar, no sabía qué medicamentos. Por ejemplo, con este doctor famoso, Cruz y Minian, ahí fue que descubrieron que un medicamento que le pusieron lo ayudó y por eso estaban recomendando ese medicamento a un precio muy elevado. No se sabía. Pero tocilizumab. Esa parte, okay. La parte de que era nueva y todo eso yo lo entiendo. La parte que yo no entiendo es por qué tú limitas a los países a investigar. Bueno, ya eso. Esa es la parte que yo en lo personal digo, con esto no quiero decir que no exista el COVID, que no estoy diciendo nada de eso, sino que ya el mundo estaba predispuesto a que las informaciones que se estaban dando no eran tan ciertas como estaban vendiendo. Entonces, si encima de eso tú vienes a decirme que quieren comprar una vacuna, que tengo que hacer esto, que hay como un mapa. Eso es como cuando tu mejor amigo, tú lo invitas a tu boda y él te dice en la boda, esa muchacha no es fácil, el resto de tu matrimonio tú vas a tener saludable. Claro, no hay forma de que nuevas informaciones te convenzan, porque tu mejor amigo te dijo que la muchacha no es fácil. ¿Y tú estás de acuerdo con el uso de la mascarilla o no? Yo no me voy a poner una mascarilla hasta que no me obliguen a ponérmela de nuevo. Bueno, Porque además tengo un problema de rinitis que No. usar mascarilla No me te da favorece. muchísimo Le problema. incomoda. Bueno, con respecto a todo lo que he dialogado, miren qué pasa, señores. Cuando salió el COVID, que se empezaron en las noticias, eso fue algo nuevo, señor, para todo, para el personal de la salud, para los investigadores, para científicos. Es imposible, es incongruente, es ilógico que yo diga una información hoy que mañana no cambie, porque yo estoy tratando y estoy investigando y estoy estudiando esa situación. Entonces, al inicio del COVID se fueron tomando muchas medidas, se fueron dando muchos cambios, se fueron dando muchísimas cambios que hoy estamos de acuerdo, hoy, como te decía, que hoy esto, que mañana otro, señores. Es que se fue investigando, se fueron trabajando, se fue estudiando, era algo nuevo. Yo no podía decir, no, vamos a entrar en este cuerpo donde era supuestamente una infección aeróbica, está en el aire. No, pero decían que no, que era por contacto. Pero, al principio se decía que el COVID era por contacto físico. Para yo decir que un medicamento, ese medicamento no se puede usar con tal enfermedad. ¿Sí?
Ah, ¿no? Ajá. Si no se puede usar con tal enfermedad, no hay que hacer pruebas. Exacto. Entonces explícame cómo si ellos hicieron la prueba con la gente ahí, con el COVID ahí, no se dieron cuenta que realmente la aspirina hacía bien, o tiraron lo de la aspirina Para bombear. así. Lo, Mira. tira- Sí, sí. lo tiraron, señores, al inicio, como vuelvo y te explico, fueron por casos, porque por más que tú veas, la gente dice, no, que murieron tantos pacientes por COVID, murieron por otra cosa, pero lamentablemente no estamos investigando la insuficiencia renal, estamos investigando COVID. Yo no, Sí. Al que tú mueras, yo no voy a investigar si fue la insuficiencia renal, porque ya eso está investigado, Pero, ya hay un estudio de ¿Cómo eso. llegaron a la conclusión de la aspirina? Por los pacientes que producían cambios en su cuerpo al consumir ese medicamento, Ok. porque los cuerpos no son iguales. En Exacto. salud, señores, 2 más 2 no son 4, aunque tú lo quieras decir. Sí. Entonces, ¿por qué? Entendí. Entonces, cuando en esos pacientes hubo una tasa mayor, que hubo cambios, es por eso que lo prohibieron. Fue por eso que se tomó la decisión de prohibirlo. Y cambió después. Es que, entonces, ¿por qué? Porque este lo Omicron. No, porque este lo Evolucionó y Omicron. cae. No, porque este lo Omicron, porque es una infección que muta y todo lo que muta produce cambio. Entonces, señores, que usted no esté de acuerdo con el uso de la mascarilla, ya el presidente lo dijo, es opcional, no la use. Ahora bien, mañana viene el presidente y dice que vamos a cobrar por la vacuna, que van a decir, no, se están lucrando. Pero por Dios, duramos 2 años, por Dios, dándola gratis, usted no se la puso, ¿Cuál es vamos a tu cobrar. posición, Esther? ¿Cuál Que, es la- tu posición? que se siga usando su Que se mascarilla. siga usando. Claro, use su Sí. mascarilla, señores, porque Sí, pero- no es que no se vayan. Yo voy a decir algo. Ahora Ya, que el presidente dijo eso, yo digo que nosotros, yo creo que se va a ¿cómo Ahora lo se están llama? usando más. Exactamente. Ahora lo están usando más porque se No, no va a y así. además le vamos a usar correctamente porque mayormente nosotros siempre estamos con la mascarilla debajo nada más cubriéndonos la boca. Ahora tú la tienes completa porque tú te estás cubriendo. Ya tú la tienes debajo porque mejor quítatela. Yo, No, yo no. tengo una pregunta, Esther. Sí. Una pregunta. ¿Está comprobado, como doctora que es? No, que yo sé de tuviera, no está comprobada que la mascarilla evite. Evite- No, No, yo sabía, ya yo sabía Claro, dónde ¿tú sabes venía. por qué? Porque mire, yo entiendo a Dayton, porque ahí se contradice mucho la salud. Es que Dame era explicarte por qué. porque es Por algo ejemplo, que Dayton, entonces en el contrato. primero se dijo que no estaba en el aire. Después que sí. Primero se dijo que no se repetía, que era una sola vez, luego entonces repetía. Se dijo que había que usar guantes, después no, que no había que usar Que guantes. la saliva era contaminante, pero te meten una cosa Muchas atrás de especulaciones. O sea, Hay que- especulaciones. Entonces, demasiadas. 5 personas en una casa, uno afectado de COVID, y hay gente que no soltaban a su mamá por nada del mundo. No, ni a su mujer. No, yo Porque he yo- visto casos de parejas de esposo que le dio al hombre y la mujer no, Exacto. y no dejaban de dormir. Exacto. O sea, Ahí yo- es donde está el detalle. hay mucho más. Pero de dormir Hay juntos. mucha laguna. De dormir juntos, no de que no. ¿Cuál es el problema ahí? A mí no hay que acostar uno al lado del otro. Explíqueme eso. Hay muchas situaciones que realmente no se entienden. Que quizás en el futuro, porque el COVID es una cuestión nueva. Es una cuestión Exacto, nueva que señores. amerita de mucho estudio. Y de se mucha sigue indagación. estudiando, se sigue Ya trabajando. varios años, Rosa. Sí, no, pero eso es poco en la medicina, relativamente poco. ok. En la Vamos medicina. investigando con la tosferina y cuántos años se duró Sí, investigando. pero caramba, en 2 años debían por lo menos ya. Pero No, ya, pero es- se es disminuyó poco, la es tasa. relativamente Sí, de poco. mortalidad. Disminuyó y después de la inmunización Ok, pero, también. la tasa de mortalidad bajó en un porciento considerable. ¿A qué tú crees que fue debido a qué? A la vacuna. La inmunización Pero y para la vacuna. eso no Y es la vacuna. inmunidad colectiva no hace nada. También influye. Influye. No, yo pregunto, No, pero claro que influye, pero lo que no estoy de acuerdo es que la gente diga, no, porque, no, que no dio COVID, que el COVID es una, ¿cómo dicen? Una gripecita. No, realmente una gripe. Que fue Eso algo inventado, eso fue inventado. hecho en un laboratorio. Que fue Es hecho en un otro laboratorio. No sé, yo lo que sé es que existe, señores. Sí, sí. El COVID existe, afectó muchísimas personas, hubo bastante muerte. Claro, afectó más a las personas adultos mayores, pero es por lo que digo, aunque tenían su enfermedad anterior, cuando daba el COVID afectaba más, pero era por eso, señores, porque no íbamos a investigar lo que él tenía, que era diabético. Estamos investigando que era diabético, pero cuando tuvo COVID, Ok, señores, mire, cada quien tiene su opinión. Vamos a dar una última ronda. Señores, el tiempo cuando un tema es bueno se va rápidamente. Totalmente. Vamos a ir aterrizando. Vamos a empezar por Daito, que fije su posición y que le dé un mensaje
a nuestros oyentes acerca de el uso de la mascarilla. Vamos a aterrizar. Déjame meter medio a mí adelante. Pero No, no hay problema, O bueno, vamos vamos a dejar a Ronald para que entonces él dé una opinión, entonces Sí, diga. pero antes de dar la opinión, quiero decir algo. Este tema de las mascarillas, la pregunta fue la siguiente: Ajá. si se debe seguir usando mascarillas. Exactamente. Ojo, yo esto lo estoy abordando desde el punto de vista jurídico. Perfecto. Desde el punto de vista jurídico. ¿Y personal? Ahora, sí, lógicamente, ahora. Pero ¿qué ocurre? Con este tema de que no, si se puede seguir usando por la cuestión de salud, no sé. Eso es otra cosa. Yo hablo del punto de vista jurídico, de Que lo que tiene estableció el razón. Según presidente decreto. y que Es si así. te pueden obligar a utilizarla, sí o no. Es desde ese punto de vista. Está Yo me bien, circunscribo pero- hasta ahí. Está bien, pero Nadie me puede vamos, obligar, o sea, vamos. muchacho cuando me vuelva a decir. Absolutamente nadie te puede a ti Ya. obligar a que entre a una Ya saben los abogado oyentes. con una mascarilla. No, eso está Desde claro. ese punto de Ronald vista, no está adivinando. de salud, de que si tú te la pones te cuida. Un abogado, Y no sé eso la yo no ley sé. que está hablando. No, porque es que por Eso los por- médicos que lo trabajan. Exacto, está bien. Entonces vamos a dejar al abogado afuera. Yo voy a sentar ahora a Ronald a Lizardo ahí. En tu criterio personal. Yo no lo utilizo. No la utilizas, perfecto, ya. Tengo Porque 3 dosis, El señor del cuenta, decreto. 2 Sinovac y una Pfizer. Una Pfizer, Tengo 3. Entonces, Ya, si con entonces- esas 3 y, La cataloga y de tengo la presidente. juventud a mi favor. A tu favor. Entonces, Pero- si con esas 3 yo Ya. 5 más que ponerse, la quita mi brazo. Se acabó. 5 chicos. Porque fíjense algo, aquí todos, y me he entendido un poco, si no somos estudiantes, hemos sido o tenemos intención de formar parte de una academia universitaria. Así. Entonces, es importante regresar a la presencialidad por un tema de calidad De calidad. de la Sí, educación. de la educación. Es necesario. Muy importante. Entonces, tenemos que Pero que la regresar. mascarilla no te prohíbe que tú vuelvas a las clases presenciales, que tú la Bueno, uses pero las para que restricciones, porque no es solamente quito la mascarilla, hay algo interesante. Es lo Y que las te digo, restricciones nada más en está los mencionando la lugares mascarilla, nada más está hablando de la mascarilla Eso es y el quito interesante. El todo. número de personas, a la todo hora eso de está hacer, eliminado. a la hora de hacer un Cierto. evento. Eso Por ejemplo, que aquí en la esta cabina, por eso. cuando estaba el COVID en su buena y estaban esas medidas en su buena, aquí teníamos que tener la mascarilla. Porque había un todito, desconocimiento y todo. había una fobia. Y, por ejemplo, Porque en la hay un video de la gente cayéndose muerta. Pero eso imagínate. estaba pasando. Así pero- es. Porque antes uno no se daba cuenta de la noticia, porque imagínate, tú te venías a dar cuenta por el periódico y tú no tenías tal vez acceso a un periódico, pero ahora tú tienes tu teléfono y tú entras, ¡pah! Cayó Y uno. accede, y accede. Mira, Vamos a ver qué dice Laito. Yo lo que creo es que la parte de la gente, que la gente siempre quiere garantía, pero que se la dé otro y no quiere hacerse responsable de su propia decisión. Así. Yo creo que el que quiera usar su mascarilla, que la use, Que la y el que no la use, que no la use, pero al final asuma su responsabilidad. Deje de decir que si fue el gobierno, que fue que me dijeron, no. Usted es un ser que sabe razonar y pensar. Si usted no se la pone, no se la ponga, porque nos encanta que nos digan todo va a salir bien, pero que nos lo asegure otro, Así no es. nosotros mismos. Señores, con esa opinión que dio Laito, nos vamos. Ya me están haciendo señas, porque ustedes saben que el tiempo, como decía, cuando un tema es de calidad y hay mucha calidad en cabina, se va rápido. Así que, como siempre, el tiempo dicta nuestra partida, porque el tiempo se va como agua entre los dedos. Hasta el próximo viernes. Me he notado como un amén. Ponte la mascarilla. Ponte la Desde que mascarilla. salgamos.